Y ya tenemos a los invitados a Voces RCN al programa de hoy y los quiero saludar. En primer lugar está Ever Bustamante, senador del Centro Democrático. Senador, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos, complacido de estar nuevamente aquí en esta mesa compartiendo los temas de Colombia y de América Latina. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Venezuela, un país que nos duele mucho cuando le va mal y que nos produce alegrías, por supuesto, cuando le va bien, y resulta que la crisis política se ha ido profundizando. 19 de los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la OEA citaron ayer a una reunión de cancilleres para analizar la crisis que vive Venezuela, y posteriormente Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, anunció que ese país ha iniciado los trámites para retirarse de la organización que fue fundada en 1948 precisamente en Bogotá, en la capital colombiana. Hoy el presidente de Estados Unidos, que no mencionaba mucho cosas de Venezuela, se pronunció y dijo esto. Well, I'm very sad for Venezuela. I'm very sad. You're going to see what's happened in Venezuela. Venezuela is a very sad situation. Venezuela is a mess. Venezuela is a mess. Bueno, dijo Venezuela is a mess, y dijo también que está muy triste por la situación de Venezuela. Venezuela is a mess, Venezuela está convertida en un lío. Realmente es eso. Y aquí la pregunta es, ¿debe hacer algo más Estados Unidos con respecto a Venezuela o basta con la circunstancia de que es uno de los países miembros en la OEA y que allá votó para que se convocaran los cancilleres? Se lo pregunto, Bustamante. Bueno, yo creo que el señalamiento que ha hecho Francisco me parece que es adecuado y es sano para Venezuela y para América Latina. No conviene, bajo ninguna circunstancia, que Estados Unidos tenga una intervención más allá de lo que pueda hacer en su papel en la Organización de Estados Americanos. Porque recordemos lo que sucedió con Bush y con Chávez. Ese activismo de los Estados Unidos terminó favoreciendo y fortaleciendo a Chávez. Se trata es que los mecanismos democráticos, yo creo que en Venezuela lo que se está potenciando es un elemento democrático de presencia ciudadana que, a pesar de la gravedad de los acontecimientos y de la violenta represión del régimen, está generando una situación apropiada para que a más tardar el año entrante en las elecciones triunfen los sectores de la democracia y ojalá se pueda resolver por esa vía el problema de Venezuela. América Latina tiene un papel mucho más determinante, diría yo, y ahí sí debería jugar con mayor fuerza la diplomacia. Creo que este primer paso que se dio para la convocatoria de los cancilleres a través de los 19 votos puede empezar a jugar un papel para ayudar a crear un contexto favorable a una salida democrática y no violenta en el caso de Venezuela. Continuamos en Voces RCN. Volvemos a Voces RCN con Andrés Villamizar y Francisco Miranda y también con Víctor G. Ricardo y con Ever Bustamante. Hay 3 militares venezolanos, que se sepa, que se encuentran en Colombia y han pedido que les den refugio. Son ellos Alfredo Rodríguez, también Ángel Mogollón, y el tercero se llama José Alejandro Méndez Sánchez. Bueno, incluso el militar Méndez Sánchez entró a Colombia por Cúcuta y dice que recibe amenazas en Venezuela y que ha tenido que huir por la persecución de que es víctima, de que es objeto. Aquí el interrogante es, ¿qué debe hacer el gobierno colombiano con estos militares venezolanos? ¿Pedirles que regresen o forzarlos a regresar o no admitirlos en Colombia para que tengan que regresar a su país, a Venezuela, o darles cobijo definitivamente? Y la pregunta... En el caso de los militares hay una diferencia, sí, digamos, de matiz o de calificación de acuerdo con los convenios y la norma internacional. En el caso de los militares están pidiendo no asilo, sino un refugio, que por la situación inminente de peligro en que se encuentra, se trata de proteger sus vidas. Tiene un trámite un poco diferente al asilo, que requiere una valoración distinta, auscultar más a fondo las razones que se tuvieron. Aunque digamos aquí hay un contexto
conocido especialmente por Colombia de lo que está sucediendo en Venezuela. Y en situaciones como estas se suele presentar no solo disensos, sino rebeliones dentro de las mismas instituciones, en este caso, en primer lugar, en la institución militar. Cuando hay situaciones de descontento masivo en las calles, confrontaciones, por un lado sin armas y por el otro lado armados, se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y especialmente de los militares que se atreven a disentir. Entonces, en ese sentido, me parece que sí el gobierno nacional tendría que tener muy en cuenta que se trata de un refugio y que hay que proteger la vida de estos militares. Devolverlos sería ponerlos en altísimo riesgo frente a la dictadura de Menem. Juan Carlos, yo creo que sí vale la pena sugerirle, llamar la atención del gobierno, porque esto está todos los días aumentando la tensión y se está escalando realmente un conflicto donde está involucrada yo diría que todo el pueblo de Venezuela. Entonces me parece que en este tema específico Colombia tendría que preparar con carácter de urgencia un plan humanitario, porque puede llegar un momento en que incluso los venezolanos se desborden y pasen al lado colombiano. Por lo tanto, ahí vamos a requerir de apoyo internacional, de las mismas Naciones Unidas, de la OEA, de los organismos internacionales, porque se le puede presentar una situación de carácter humanitario muy grave a Colombia. Ya se analizaría en su momento las implicaciones políticas y de orden militar, pero eso puede suceder. En una columna de Laura Gil en El Tiempo esta semana, ella decía que no servía tener una política migratoria unilateral de Colombia, porque en el caso de que Colombia aceptara digamos a los refugiados venezolanos, se convertiría digamos en un foco de esos refugiados, porque hay otros países en la región que no los están aceptando o que los están deportando. ¿Sirve, y les pregunto, sirve tener una política migratoria si en la región no estamos en el mismo tono? Y le pregunto a usted directamente. Ever Bustamante, 30 segundos. Bueno, no, yo insistiría en lo que señala Víctor, y ya lo había señalado yo. Nos tenemos que preparar porque la emergencia se va a presentar. Esto el régimen de Maduro lo va a estirar al máximo. No va a ser fácil, y entonces vamos a tener en Colombia verdaderas oleadas de migrantes por razones políticas y por razones sociales y económicas. Hay en parte hambruna, hay falta de atención médica, no hay medicamentos, en fin, hay desabastecimiento. Entonces, a mí me parece que Colombia sí tiene que preparar un plan de contingencia. Eso es sumamente urgente, además de gran ayuda para Venezuela. Yo creo que tenemos la tradición, la historia de hermandad con el pueblo venezolano para prestar esa ayuda en este momento. No puede hacerlo otro país, sino Colombia, en lo inmediato, pues porque tenemos los 2.600 kilómetros de frontera, es apenas natural. Entonces, yo diría que como factor de unidad nacional, digámoslo, frente a este conflicto, Colombia tendría que ofrecer un plan de esa naturaleza. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Víctor G. Ricardo y Francisco Miranda, y también con Andrés Villamizar y Ever Bustamante. Y tiene pregunta para el próximo asunto Alejandro Villegas. Y tiene que ver con el asesinato de varios miembros de las FARC. Se ha conocido en los últimos días la muerte de un joven guerrillero en Tumaco, Nariño, uno de los jóvenes que había logrado reincorporarse a la vida civil luego del proceso de La Habana. Pero también se ha conocido la muerte el pasado martes de José Eber Yatacué, un miliciano de las FARC que vivía en Toribío, que se suma también a la muerte de los integrantes de un familiar de las FARC en Tarazá, en el departamento de Antioquia, entre ellos una menor de 14 años. ¿Estos hechos de violencia pueden ser un factor que amenace la marcha de la puesta de los acuerdos? Eso depende de la postura que realmente se tenga por parte de las FARC frente a la negociación. Porque si hay un antecedente que tenemos en la cantidad de conflictos que hemos tenido históricamente en Colombia, es que casi siempre ha habido asesinatos y muertes después de que se hacen los acuerdos. Y los va a haber. El caso nuestro, el M-19, clarísimo. A los 2-3 meses
candidato presidencial Carlos Pizarro, lo mataron, era el jefe del M-19. Sin embargo, la posición del M-19 fue mantenerse en el compromiso, a pesar de que no habíamos recibido ninguna ventaja en la negociación. Entonces, por eso digo que depende de la decisión que tenga en este caso realmente las FARC. A mí me parece que ahí no es clara la posición de las FARC. Fíjese que respecto de la entrega de armamento, sale Naciones Unidas a decir se terminó ya el proceso de entrega de armamento con tantos fusiles. Y aparece Timochenko diciendo nos falta entregar 900 caletas. O sea, no se había informado, no se había dicho. Entonces todo esto es un pretexto, se vuelve un pretexto. Indudablemente es reprobable que maten a alguien, discutiblemente. Eso no estoy justificando de ninguna manera ese tipo de sucesos. Pero tiene que haber claridad de las partes. Y a mí me parece que en eso sigue fallando. Las FARC sigue generando dudas, incredulidad, muchas cosas en el pueblo colombiano. Entonces, me parece que esta es una situación que, si se repite, puede darle pretextos a las FARC para no cumplir. El otro tema que les queremos plantear esta noche tiene que ver con las revelaciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez sobre el caso de Reficar. Dice que la defraudación ascendería a más de 610.000 millones de pesos, dice 18 veces más del valor de los sobornos que fueron pagados por el escándalo de Brecht. Por eso se van a hacer 8 imputaciones, hay 8 citaciones a interrogatorio, se llama a declarar a otras 13 personas, entre quienes se encuentran el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exministro de Minas Hernán Martínez. Y quiero preguntarles si aquí, además de estas decisiones judiciales y también las fiscales que ha tomado la Contraloría, debe haber también responsabilidades políticas. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, totalmente de acuerdo con el doctor Andrés Villamizar sobre la altísima responsabilidad que tiene en esto el señor fiscal, la ha asumido con mucho compromiso con el país. Ese es un reconocimiento que hay que hacer. Pero yo diría una cosa, estos temas de los asuntos públicos, de los grandes negocios del Estado, el caso de Reficar demuestra que deben acompañarse desde el primer día, desde el inicio de la contratación hasta la terminación y el éxito del proceso, porque peligra la presencia de la corrupción en cualquier etapa. Mire, en este caso, yo diría que la etapa de convocatoria de la licitación, muy transparente. Se citaron 39 empresas entre nacionales e internacionales. Solamente 11 se presentaron después de que conocieron los requisitos y de ellas finalmente solo 4 hicieron propuestas. Las exigencias eran muy altas, un patrimonio básico de 500 millones de dólares, haber tenido en los últimos 5 años mínimo 2 contratos de 1.000 millones de dólares. Digamos, ese es un proceso con participación del Banco Mundial, con todos los ojos puestos. Pero en la siguiente etapa, digamos, empieza a aparecer los sobrecostos. Ya cuando se produce el incumplimiento por parte de Glencore, que dice que se declara prácticamente en quiebra respecto del proyecto, indemniza al país, porque Ecopetrol le hizo la recompra con 240 millones más, tuvo que pagar Glencore al país. Y hasta ahí yo diría bien, pero ¿qué sucede después ya en el desarrollo del proyecto? Corrupción en todos los niveles, absolutamente en todos. Por eso es que la Fiscalía ha llamado primero en interrogatorio a 8 altos responsables a lo largo de este proyecto, en indagación a otros 8 y a cerca de 15 más en testimonio. Es decir, yo creo que la Fiscalía está bien orientada, pero aquí en Colombia definitivamente, especialmente lo que tiene que ver con proyectos de obras públicas, de responsabilidad del Estado, bien sea de municipios, departamentos o nación, no basta con las licitaciones públicas. Hay que garantizar la vigilancia, el acompañamiento, la vigilancia ciudadana, la veeduría ciudadana hasta la terminación del proyecto. Porque ese tema de los costos puede saltar en cualquier momento. Y de hecho, ese es el mayor problema que tenemos con las contrataciones públicas, los costos adicionales de las obras. Y
digamos, ahí tenemos un grave problema. Yo les prometo que los invito a otro debate sobre este asunto que es interesantísimo, pero me toca despedir. Y tengo que darles las gracias a ustedes también. Gracias, doctor Andrés Villamizar, por haber estado aquí, Francisco Miranda, Víctor G. Ricardo y Ever Bustamante. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche a 31 minutos.